a vos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una jornada más del tercer Simposio Internacional de Literatura y Conurbanos. En este caso, con el panel número 4, mesa 2, topología crítica, el conurbano como posición. Le paso la posta a Federico Salvá, el coordinador. Salvá, perdón. Bueno, sí, Salva. Ese soy yo, Federico, ¿cómo están? Todos y todas nos deben estar escuchando en algún momento de sus vidas. Les doy la bienvenida a todos los ponentes que están acá, a este, bueno, simposio y específicamente a este panel que tuvimos que abrir con mi compañero Marcelo Peralta, porque tuvimos muchas ponencias y no queríamos dejar a nadie afuera y tener la oportunidad de charlar con todos sobre nueva bibliografía y sobre nueva teoría que están generando ustedes en este mismo momento al exponer. Para presentar el panel, a mí se me ocurrió pensar en que el simposio lo que hizo en un principio, ya, bueno, tenemos varias ediciones, lo que hizo fue intentar poner en relación dos términos que, bueno, en general no se suelen pensar juntos, y a partir de esa juntura, ver qué tipo de preguntas podían surgir, cómo un término ilumina al otro. En este panel específico, el de la topología crítica, con Urbano como posición, la pregunta que nos hicimos es si podemos pensar a la literatura como un conurbano, ¿sí? Y de ahí derivar cuáles son los significados que de un término y del otro suponemos. ¿Qué dice uno del otro después de este choque? Pero para nosotros el conurbano es un desborde, en tanto es una forma de amplificación, de crecimiento. Su constante avance implica una simultaneidad de tiempos y espacios que se superponen y así se multiplican. Como tal, el conurbano se desborda a sí mismo y desborda el borde con el que hace límite, y en ese punto se convierte en una zona fronteriza de un espacio central o también de otro conurbano, de otro conurbano, de otro conurbano. Como sea, el conurbano sostiene, más allá de los imaginarios que a él se asocian, como la precariedad, habíamos dicho antes, es uno de los imaginarios que van a aparecer en la ponencia de alguno de ustedes. El conurbano lo que sostiene es una lógica sobre el espacio, desde la figuración de una posición. Alguno de ustedes hablará de locus de enunciación. Las ponencias que, bueno, vamos a escuchar ahora, de una u otra forma responden a esa pregunta inicial que planteé. Y retomo otras preguntas que a estas se pueden asociar. La cuestión acá, entonces, para nosotros, como para darle una unidad al panel, es ¿qué podemos pensar de la literatura si la pensamos en tanto conurbano? ¿Qué nos dice un término del otro? ¿Qué posiciones del sistema se revelan si entendemos o si jugamos imaginariamente a que estos dos términos comparten un sistema, forman un sistema? Ahora le quiero dar la bienvenida, primero, a Sonia, quien es la que empezará exponiendo. Sonia Jostic, quien viene de la Universidad del Salvador, con una ponencia titulada Textualidades Villeras sobre una posible lectura de la posautonomía. Sonia, me imagino que algo de esto que dije resonará en Me tu... interpela. Ujú, Sí, te interpela. ujú. Bueno, Sonia va a hablar, va a tener 15, 20 minutos. Yo, como acordamos antes, tras bambalinas, le voy a gritar en un momento. Por favor, no se asusten los que están escuchando. Esto está acordado. Y para que, bueno, vaya sintetizando las cosas. Los 15 minutos más o menos te voy a gritar, para que todos tengamos 20 minutos y podamos charlar un poquito al final. Ojalá tengamos tiempo para eso. Bueno, Sonia, dale. Bueno, buenas tardes a todos primero. Gracias. Eh, bueno, sabemos que en relación con la literatura, sobre todo la novelística, que se posiciona en las llamadas villas miseria, hay toda una tradición que tiene su momento fundacional, podríamos decir, en el 57, en 1957, con Bernardo Verbitsky, y Villa Miseria también es América, aunque hay textos ya anteriores a esa novela
y que se trata de una tradición que continúa ahora en el siglo XXI, pero que claramente no responde, o sea, hay una línea de continuidad, pero que claramente implica una ruptura, una fractura, porque no se puede seguir contando la villa de la manera en la que se contaba en el siglo XX. No quiero entrar en un catálogo, pero voy a mencionar algunas novelas que hablan sobre la villa, porque creo que esto da cuenta de la manera en que se expande, las posibilidades expansivas del locus que mencionaba Federico recién. Eh, pueden haberse retomado las novelas que hablan sobre las villas desde cuestiones socioeconómicas, como Puerto Apache de Martini de 2002, con figuras hasta el momento inéditas en el momento de la aparición, como en la delirante villa, la villa de César Aira. Para nosotros el cartonero ahora es está naturalizado, pero en el 98, cuando fue escrita la novela y publicada después en el 2001, estaba apareciendo, ¿sí? Listo. Entonces, desde cuestiones socioeconómicas, pasando por el posicionamiento en distintos momentos de la historia nacional, como la dictadura en Hijos Nuestros de Ponce de 2004, o el peronismo reversionado en la boliviana de Estrafache de 2009. También fue la llave de ingreso a las diversidades sexuales en Dame Pelota, por ejemplo, de Rossetti de 2009, en La Virgen Cabeza, de Cabezón Cámara de 2009, y un poco después ya, esta novela es bastante rara, en 2019, casi todas aparecen en la década, en la primera década, que es con B de Villera. Por otra parte, las novelas también promovieron un cruce y vernaculización de géneros literarios, como el caso del terror en Santería y Sacrificio de Oyola en 2008 y 2010 respectivamente, o el policial negro en la mencionada con B de Villera de Lula Comerón del 19. También podemos encontrar formulaciones, experimentación lingüística, como en el caso del neobarroco, yo le digo neobarroco arrabalero, modulado por Cabezón Cámara, hasta, por ejemplo, la exasperación del procedimiento en la 31, una novela precaria de Magnus de 2012. O sea, es todo un abanico, ¿sí? Cuyo lugar de cruce pareciera ser, por un lado, la escenificación de nuevas formas de comunidad e intercambios afectivos. Por otro lado, estrategias y tácticas de organización y de liderazgo diferentes, y por otro lado, una cantera de materiales estéticos que polemizan con el realismo y su verosímil. En definitiva, las novelas que se detienen en el espacio de la villa reconfiguran lo que Rancière llama el reparto de lo sensible y fungen como dispositivos de exposición que interrumpen ese reparto entendido a priori, las posibilidades y las maneras de percibir y de participar de la experiencia, los regímenes de las palabras y la movilidad de los cuerpos. Por otro lado, es necesario, creo, considerar que a lo largo del tiempo el canon fue absorbiendo textualidades asociadas con sectores marginalizados, porque, por ejemplo, la poesía gauchesca no es la poesía gaucha, el negrismo o lo negroide no equivale a la negritud, la literatura indigenista es distinta de la indígena. Esto es, son estas expresiones que supieron causar incomodidad, porque aun cuando se presentaran de la mano de autores letrados, involucraron inflexiones no autorizadas. Y la heterogeneidad también es inherente a las ficciones actuales sobre la villa. Lo que sucede hoy por hoy, lo que creo que es novedoso, lo que es novedoso del siglo XXI, es que ahora nos encontramos con escrituras marginales ya no formuladas solamente sobre la villa, sino que están apareciendo desde la villa. Y para esto mi corpus es chiquito, pero aspiro a que se vaya ampliando, y está formado por César González, de la Villa Carlos Gardel, que es el más conocido, que durante mucho tiempo fue conocido como Camilo Blajakis. El texto con el que de esta comunicación, más allá de los varios que él tiene, es El fetichismo de la marginalidad de 2021. Por otro lado, Waiki, que es el seudónimo de Gastón Brosio, de Fuerte Apache. El texto con el que voy a trabajar de él es básicamente 17, autobiografía de un profesor, la vida de un gusano. Y por otro lado, Jessica Verón, que firma como Jessie Jess, y que publicó en 2022 Las villas en mis venas. Eventualmente surge la necesidad de proponer una nomenclatura para la originalidad de estas plumas, pero asimismo ocurre el riesgo de una marcación debido a su mera procedencia. Me refiero a ellas entonces como textualidades villeras y las leo como literaturas posautónomas.
Me interesa que la categoría de Ludmer haya sido formulada pensando en otras escrituras y en otros escritores y que sea operativa para explorar estos textos sobre los que, al igual que sobre otros, dice Ludmer, no se sabe o no importa si son o no literatura y tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción. Y cierra la cita. La materia de estos textos, de estas textualidades villeras, es una cotidianeidad que, y vuelvo a citar a Ludmer, ya es pura representación, incluye el acontecimiento, pero también lo virtual. Cierro. Se trata de una realidad ficción de la imaginación pública, dice Ludmer, y sigo yo, a cargo de los medios, las tecnologías y las ciencias que fabrican presente. Todos estos postulados se materializan de manera ejemplar en, por ejemplo, La Virgen Cabeza, donde la matriz tecnológica y mediática genera una modificación y una expansión en escalada de la cotidianeidad de la villa El Pozo. Pero lo que hace la novela de Cabezón Cámara, que es sobre la villa, es desplegar narrativamente la porosidad de la realidad ficción. En cambio, las textualidades villeras, de las que me ocupo yo, reaccionan desmantelando la cotidianidad fabricada y construyendo una realidad ficción que recurre a otras líneas de ingreso y de salida de la literatura y de la ficción. Puesto que las posautónomas se articulan entre un adentro y un afuera de la literatura, dice Ludmer, me interesó, no sé quién fue que hizo la convocatoria, si fuiste vos, Federico, quien puso dentro de la bibliografía el artículo de Ramiro So, que aparece, es el último de los que está incluido y que leí porque justamente habla acerca de la posautonomía, y viene muy en diálogo con lo que yo estoy diciendo, porque él está entendiendo la posautonomía no como una ruptura con la autonomía, sino como un mecanismo un instrumento de lectura de los remanentes de la autonomía que hay en este tipo de literatura. Y como dice Ludmer, estas literaturas posautónomas siguen apareciendo como literatura y tienen el formato libro y conservan el nombre de autor. Se incluyen en algún género literario como novela y se reconocen a sí mismas como literatura. Aparecen como literatura, pero no se las puede leer con criterios o categorías literarias porque aplican a la literatura una drástica operación de vaciamiento. Entonces, yo, a diferencia de Ramiro So, que toma algunos elementos algunos remanentes de la autonomía para ver cómo funcionan en la posautonomía, tomo algunos iguales, en algunos casos las mismas categorías, pero en otros casos no. Yo tomo fundamentalmente el libro, la categoría libro, la categoría autor y la categoría género. Y creo que hay algo que Ludmer dice. Ludmer está pensando en estas literaturas y dice que o sea, ya está aceptando que la categoría autor ocurre, que la categoría libro sigue funcionando y dice que la categoría género literario aparece, pero aparece como una especie de injerto, como una especie de, diría yo, no sé, como una especie de incrustación parasitaria dentro del testimonio, la autobiografía, el reportaje periodístico, la crónica, el diario íntimo y hasta la etnografía. Y dice, muchas veces con algún género literario injertado en su interior, por ejemplo, el policial o la ciencia ficción. Lo que yo creo es que acá hay algo que todavía que no está y que algunas de las categorías que ella está mencionando, como el testimonio, como la autobiografía y como la crónica, han perdido a lo largo de este milenio cierta referencialidad y se han visto invadidas por la ficción al punto de generar debates y de instalar otras categorías. La autobiografía migró o generó la autoficción. El testimonio generó el neotestimonio. Y los nuevos cronistas se valen de una cantera de materiales que no necesariamente pasan por el referente o por lo referencial. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que dice Leila Guerriero sobre los nuevos cronistas. Dice ella, los buenos textos de periodismo narrativo abrevan en otros buenos textos de periodismo narrativo, pero también y sobre todo en la literatura de ficción, el cómic, el cine, en la foto, en la poesía. Por otro lado, Alberca, por mencionar a alguien que habla del pacto
del pacto ambiguo, ¿sí? Donde la autobiografía, existe el pacto autobiográfico, pero también el pacto ficcional y la autoficción, ¿no es cierto?, como una mixtura entre ambos, que hace que la persona y el personaje sean muy difíciles de desdoblar. Y por otro lado, estoy pensando también en un debate que hay en el seno de quienes plantean el testimonio, como por ejemplo es el caso de Peris Blanes, que dice que que estamos ante la presencia de una hibridación formal, moral y discursiva entre las escrituras testimoniales y las ficcionales, que da lugar a una literatura testimonial, y agrego yo, amenaza el núcleo no ficcional de los acontecimientos narrados por testigos y sobrevivientes. Él dice, está muy en contra, porque dice, bueno, podemos estar ganando, el testimonio puede estar ganando incluso en apertura del mercado, ¿no es cierto? Pero por otro lado está peligrando el grado de referencialidad. Entonces, Ludwig está hablando de géneros menores, lo que tradicionalmente se considera los géneros menores, pero creo que no está apareciendo el grado de ficcionalización que esos géneros están teniendo a medida que ha avanzado el siglo XXI. Entonces, en las escrituras de autores de extracción villera es importante la primera de las categorías, la materialidad del libro, ya que esta incide, por supuesto, en la visibilidad que les procuran colores saturados o estridentes. Estoy pensando en, por ejemplo, el fetichismo. Ahora lo voy a volver a mostrar porque lo voy a necesitar otra vez. Estoy pensando en La Villa en mis venas, de Jessie Jess. Por un lado, los colores saturados o estridentes, pero sobre todo porque contribuyen a la imagen, ¿no es cierto? La materialidad del libro construye sentido mediante el recurso a imágenes que interactúan con las palabras, no solamente desde las tapas o contratapas, sino desde el interior del artefacto. En el caso del fetichismo, por ejemplo, tenemos dentro, por ejemplo, tenemos ilustraciones en tinta de Repo Bandini, ¿sí? Con lo cual yo, en el caso de este libro, sugiero una coautoría, que también es propia de las literaturas posautónomas. Bien, entonces, tenemos la importancia del artefacto. Son libros, por otro lado, que incluyen más de una voz en prólogos y en epílogos. Son objetos inscriptos en la industria editorial independiente distinta del artesanato cartonero. Respecto de la instancia autoral, hay identidades nominales entre cubiertas y solapas, nombres que se explicitan en el catálogo y guiños alojados en los cuerpos textuales. Digo esto porque acá me estoy refiriendo, por ejemplo, a el libro de Brosio, de Waiki, 17, que es tiene título, subtítulo, autobiografía de un profesor, la vida de un gusano, y Waiki siempre había aparecido como Waiki en toda la serie, pero en el catálogo por primera vez en 17 aparece como Gastón Brosio. ¿Sí? Entonces hay todo un juego y después en el interior del texto vamos a encontrar los nombres de todos ellos, de Gastón, de César y de Jessie Jess, que es Jessica Verón. Entonces hay, según Leyen, ¿no es cierto?, es importante esta identidad nominal para pensar en una autobiografía, pero como sabemos ya las autobiografías están muy contaminadas de ficción. Entonces, por un lado, sí, ¿ya estoy mal? No, ¡Oh! 5. No, estoy muy mal. Voy a pasar revista rapidito entonces de todos los casos. Bueno, César González, que es a quien más conocemos seguramente, a través del fetichismo de la marginalidad del 21, lo que hace es instalar el estereotipo en la imagen. ¿Sí? Esta es la toma de Guernica de 2020. Instala el estereotipo y entonces, bueno, lo que yo había pensado como un posible análisis invocaba a Barthes y el punctum y el studium y el punctum, ¿de cierto?, de la fotografía, y pensaba qué es lo que me interpela a mí, cuál es mi punctum en este caso. Uno podría pensar que el punctum es el paño. No, el punctum es la mirada, me parece, en mi caso, ¿sí? Porque justamente el paño es lo que me convoca una imagen estereotipada, ya sabida. En cambio,
los ojos de este puber que interpela a la cámara es lo que me punza realmente, porque es la imagen de un chico que creció, o es la mirada de un chico que creció demasiado rápido. Después, cuando se atribuye la identidad de la imagen, se lo menciona como Benja, con lo cual vemos cómo las palabras discuten con la imagen, ¿no es cierto? Nos está mostrando un chico que está ocultando la identidad y después se nos dice que es Benja, además así apocopado, ¿no? Con lo cual se acentúa, ¿sí? Creo, la ternura, me parece, de la mirada. Una de las cosas que pasa con este libro, por ejemplo, es que, y acá vemos qué es lo que sucede, o algo de lo que puede leerse en los géneros posautónomos, en el catálogo se nos dice que esto es ensayo sociológico, periodismo. César González no es periodista. Con esta catalogación se evita totalmente toda la crítica de cine, toda la crítica a los medios audiovisuales, sobre todo locales, que él formula, y además se desestima completamente una zona que para mí es muy interesante en el libro, creo que tiene que ver con la crónica narrativa. Yo había elegido una crónica que es Comer, de la que no voy a hablar, obviamente, pero lo que quería decir es que hay toda una zona que no está contemplada por esa catalogación, lo cual tiene que ver con la confusión que generan estas escrituras, ¿no es cierto?, que confunden, por un lado, a las editoriales y también a las expectativas de los lectores. Por otro lado, de Weike voy a decir lo siguiente. Así como, no en el caso del fetichismo, que es de Sudestada, pero sí en el caso de la obra poética de César, que está toda editada por Ediciones Continente, si no me equivoco, algo de eso pasa con Weike y Tren en Movimiento. Las editoriales toman a estos autores como sellos de su editorial. La obra de Weike, yo acá tomé dos textos, ¿no es cierto? Pero son fácilmente, es una obra fácilmente identificable porque está armada en serie. El mismo color, números, letras, esta sigla PVC, pensamiento villero contemporáneo, ¿sí? Y esta W y K, ¿no es cierto?, que es Weike, pero que en 17, a partir de 17 sabemos que es Gastón Brosio. Quizás lo que rescato, o me parece más así en lo rápido que tenemos que trabajar sea más rescatable, es como tener en cuenta una arqueología de estos textos, sobre todo de porque es un texto escrito durante el encierro. Todos los textos de Weike fueron escritos durante el encierro. Pero en el caso de 17, en el caso de 17 hay toda una arqueología que nos lleva hasta bastantes años atrás. Como Gastón Brosio, él firmó un artículo en el que hablaba sobre el género delictivo. Y pasando el tiempo, este movimiento, pensamiento villero contemporáneo, llegó a formar parte de un congreso en la UBA con un manifiesto del género delictivo, ya muy armado, ¿no es cierto?, muy, muy domesticado. Después, quienes estuvieron participando del taller de escritura, con ellos contaron que metieron mucha mano, ¿sí? Esto nos habla también de hasta qué punto se soporta que alguien de fuera de la academia escriba, ¿no es cierto? Porque el mismo Lucas Adur, por ejemplo, dice, bueno, lamentablemente metimos mucho la mano, pero es algo que hicimos mal. Aparece ese manifiesto sobre el género delictivo, y yo creo que 17 es la concreción de lo que en ese manifiesto se decía. Es una literatura muy revulsiva,
y que juega completamente con lo autoficcional, porque él dice, en el manifiesto dice, bueno, así como sucedía en el caso de los gauchescos, ¿no es cierto?, que eran autores letrados y que funcionaban como ventrílocos de los gauchos, bueno, no es necesario ser un delincuente para escribir literatura delictiva. Entonces, él se pone en esta posición. Y para terminar con Jesse y Jess, sobre todo la incluyo porque, por un lado, para que veamos que no hay solamente hombres, varones, escribiendo, empezó también una escritura de mujeres, villeras, y porque tampoco quiero asociar la escritura villera al encierro, ¿no es cierto? Jess no estuvo en la cárcel, ni mucho menos. Y sobre Jess y Jess, quisiera decir algo que también está en los textos de César y de Weike, y voy a leer para ver desde dónde ella declama, y dice: soy villera porque nací, me crié y vivo en la Villa 2124 de Barracas. Es agotador tener que explicarles a los progres que no romantizo la pobreza cuando me reivindico villera. No me reivindico villera porque me encanta vivir en un barrio sin urbanizar. No me reivindico villera porque es copado que el SAME no entre y mis vecinos se mueran esperando una ambulancia. No me reivindico villera porque celebro que a Gilda Cañete la haya asesinado en estado ausente el día en que se electrocutó porque el pasillo de su casa se inundó. No me reivindico villera porque me pone contenta que Facundo Correa ya no esté entre nosotros y nosotras a raíz de un temporal que hizo que el techo de su casa se cayera encima. Me reivindico villera porque, además de ser una cuestión social y económica, ser villera es mi identidad política. Me reivindico villera para que sepan desde dónde hablo, desde dónde me paro y desde dónde miro el mundo y analizo la realidad en la que vivimos. Me reivindico villera porque yo elijo nombrarme, porque quiero que quienes no tienen idea de quién soy no me la quieran venir a contar, para que los que no viven acá dejen de hablar por y en nombre de nosotros y nosotras. Pero sobre todas las cosas me reivindico villera porque quiero dejar de ser invisible. Esto es algo que, o sea, el locus de enunciación del que hablábamos es lo que está involucrado de manera sostenida y muy fuerte, ¿no es cierto?, en todas estas voces. Y para retomar con las literaturas posautónomas y terminar, lo que digo es que hay un cambio de paradigma, hay la literatura, las letras villeras implican un giro, ¿no es cierto?, lo suficientemente importante como para dar lugar, requerir, exigir una postlectura, una otra manera de leer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Después al final tengo varias cosas para decirte y charlar, ¿no? Desde ya. Pero bueno, lo dejamos para después. Vamos a seguir ahora con Nayara. Si le parece, está ahí, volvió. ¿Estás bien con el sonido, Nayara? Porque a mí me aparece un cartelito que estás tratando de conectar el sonido. ¿Mm? Pero está muteada. Fíjate el micrófono. A ver. Sí, a nosotros nos aparece como que estás muteada. Fíjate abajo, en vez de silenciar, ahí apareciste por otro lado. Ahí está. A ver. No. El primer dispositivo, el que está de frente, ese está silenciado. Si lo activas, fíjate que abajo te tiene que aparecer un micrófono. ¿Ustedes la escuchan? No, tampoco. Agora sim? Ahora sí, ahí está. Ahí está. Bueno, le damos la bienvenida a Nayara, que viene de la Universidad Estadual de Mato Grosso, el sur de Brasil, y ella nos va a presentar una ponencia titulada La literatura periférica representada en la obra Os Supridores de José Falero. ¿Sí? Bueno,
tenés 15, 20 minutitos, Nayara, y te aviso. A minha proposta, Dale. eu estou concluindo agora a minha dissertação na área da literatura e sociedade, e a minha proposta é uma análise sobre a literatura periférica. A literatura periférica agora no Brasil ganhou uma nova visibilidade. Os autores que se caracterizam nesse contexto, eles passaram a ter um pouco mais de espaço dentro do que a gente tem aqui como o cânone literário, né? Eles estão publicando mais e melhor. Em que medida que isso tem acontecido? A forma como os autores têm abordado a temática, tanto da marginalidade, da violência, das condições de trabalho dentro da periferia, muito tempo foi visto como sendo algo autobiográfico, como se fosse o intuito de fazer com que a pessoa fosse marginalizada ou apenas analisada como se fosse uma vítima da sociedade. E isso mudou. A proposta agora da minha dissertação parte tanto da análise da literatura periférica e essas características que eu apontei, o sujeito, que é o autor, por conta que ele é uma pessoa oriunda da periferia, então ele tem esse lugar de fala, tem propriedade de fala, e isso acaba gerando a minha pergunta de pesquisa. Pode um subalterno falar? O que é mais relevante? É ele ter a oportunidade de falar, ele ter lugar de fala, ou ele também ser ouvido? O outro que ouve e contextualiza, a abordagem dele é significativa? Então, eu trago essa obra aqui, esse é Os Supridores, é uma publicação de 2020. O autor é o José Faleiro, ele é da periferia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e essa obra ele coloca como sendo uma percepção de toda a construção de tempo e espaço que faz com que o sujeito cresça e desenvolva, ainda que as suas condições não sejam as melhores. Nesse ponto, a temática, o enredo da história são de duas pessoas, dois supridores, pessoas que trabalham como eles se sentem explorados, eles ganham como supridor, como repositor de supermercado, mas desenvolvem muitas funções dentro desse mercado. Descarregam caminhão, fazem faxina, e o salário é um só, um salário mínimo. E ele começa a contextualizar, de certa forma, criticando. Ele coloca a questão do pertencimento e do merecimento. Em que medida? Por mais que ele trabalhe, que ele execute todas as funções que são solicitadas a ele, ele não tem esse reconhecimento, não ganha nada mais para isso, que ele arrecada de modo honesto com o trabalho é só para subsistência, não tem direito a nenhum tipo de lazer, de cultura, nada. E durante esse trajeto que ele faz da periferia para o centro da cidade, ele aproveita o tempo no ônibus para fazer leituras. E dentro das leituras que ele compreender, ele faz uma análise do Marx. E nisso ele estabelece a questão da mais-valia do Marx. O quanto que você trabalha, o quanto que você produz, o quanto que você usufrui. Então, nessas perspectivas, ele coloca que, na análise literária, nós precisamos considerar não só o enredo da história, mas nós temos os espaços. O espaço interior do autor, o espaço social que ele está construindo a ideia, a história dele, o espaço educacional, porque a maioria das pessoas que estão no contexto periférico tem pouco acesso à educação, o contexto familiar, que em sua maioria também as famílias são famílias desestruturadas em alguma medida, e tudo isso, em igual relevância, constrói o ser humano, a identidade desse sujeito e também determina o lugar de fala. E ele conta toda a história, muitas vezes esse autor aqui, o José Faleiro, ele tem sido muito entrevistado, e ele enfatiza que a obra dele, o romance dele, não é autobiográfico, embora muito das histórias que ele apresenta ali
fizeram parte da história dele até o momento. O enredo ele é um pouco impactante porque ele traz esses dois trabalhadores que resolveram empreender na favela. Só que eles resolvem empreender vendendo produtos ilícitos. Eles resolvem se juntar e vender maconha na favela. Ele coloca que essa venda da maconha é relevante porque existe um público com vontade, com desejo de comprar, de adquirir o produto, e os traficantes daquela região não têm interesse em vender. Então, ele explica, em todo momento, o narrador explica que ninguém faz guerra na favela por conta de maconha. Então, eles continuam trabalhando no supermercado para poder manter o básico da casa e começam a vender a maconha como se fosse um nicho com sonho de melhoria de vida. O que é o interessante dessa obra, que fica bem claro em todo o enredo, é que a proposta do autor não é fazer apologia ao tráfico de drogas, não é incentivar o trabalhador, ainda que se sinta explorado, a abandonar seus empregos e partir para algo mais assim, rentável, que é o tráfico, porém ilícito. Então, ele coloca aqui que a abordagem que a sociedade deve fazer, que nós, enquanto acadêmicos, devemos fazer é sobre as condições de trabalho das pessoas, o poder delas também terem voz, de colocarem as datas que elas passam, mas não esse teor de vitimização. Então, eu vejo aqui que a obra, a literatura periférica hoje e a obra Os Supridores, ela funciona como se fosse um questionamento para a sociedade, mostrando uma realidade que está em pauta há muito tempo, só que não tem sido discutida com a relevância que se deve. Porque o foco no primeiro instante, na primeira vez que você faz uma leitura da obra, é você pensar na ilicitude da maconha. É só isso que a gente analisa de forma imediata. Mas o foco não deveria ser esse. Nós deveríamos questionar o que leva uma pessoa a chegar nessa circunstância, o porquê que ela resolveu dar esse passo. Então, eu quero, assim, dentro dessa análise que eu estou propondo, não quero ver a obra como se fosse uma questão de subversão do sujeito. Mas não, eu quero ver como se fosse uma questão simplesmente de inserção do sujeito periférico também no contexto acadêmico. Dizer que, enquanto acadêmico, nós precisamos ter liberdade de leituras amplas e de muitos questionamentos. Por que o sujeito periférico não tem o mesmo direito de publicar algo que ele tem poder, vamos dizer assim, por conta de fazer parte daquela rotina? O livro em si, ele tem um enredo que parece um enredo de filme. Você está lendo o livro o tempo todo e ele tem aquela dinâmica que você não consegue parar de ler. Mas você se questiona e se depara porque você não analisa aquela violência com um distanciamento muito grande. Às vezes você fala, não tem possibilidade de acontecer dessa forma, por mais que seja ficcional. Mas lá no fim do livro, no enredo, no contexto do enredo, o protagonista ele acaba sendo preso, e o mais intrigante de tudo é que ele faz uma apologia muito grande, dizendo assim que na análise da vida, do que você tem, do que você conquistou e do que você merece, tudo é muito contraditório, tudo é muito difícil. E ele usa uma metáfora, como se comparando a vida a uma sopa. Coloca que a vida, sendo uma sopa, você põe todos os dias um ingrediente novo e você experimenta. Tempera mais um pouco e experimenta. E se em alguma fase da vida você errar a medida daquilo ali que você vem construindo para a sua vida, você vai ser obrigado a comer aquela sopa ruim o resto do percurso, o resto da vida. Então, fica claro que muitas vezes o sujeito oriundo da periferia, ele não tem escolha. Ele está naquele contexto de marginalidade devido à circunstância, ele não escolheu ser bandido.
ser bandido naquela ocasião foi o que foi possível para que ele tivesse pelo menos condições de saúde, de comida. Que a obra inteira, até a capa do livro, traz os carrinhos de supermercado para fazer uma apologia à falta de comida, à falta de alimentação. Então, eu penso que hoje nós estamos aqui fazendo análise de uma obra, de um sujeito periférico. Esse sujeito, o autor José Faleiro, ele se formou recentemente no ensino de jovens e adultos, ele não é um autor de nível superior, porém, de 2020 até hoje, ele já publicou outras 3 obras, então, no momento, ele tem 4 obras publicadas e com grande relevância. Ele é contratado da Todavia, que é uma das editoras mais reconhecidas atualmente, e ele tem tido esse direito de poder falar sobre como que ele conquistou o trabalho dele, que o livro de maior impacto aqui da vida dele foi construído enquanto ele era servente de pedreiro, nos intervalos de uma obra e outra. Então, a proposta de hoje, para mim, aqui na construção do meu trabalho, é de dizer que o sujeito, quanto mais ele coloca algo real, mais relevância tem o trabalho dele, a construção teórica do que ele está dizendo. E eu espero, em alguma medida, que esse trabalho traga novas reflexões para que a gente possa analisar sobre as escolhas escassas que o sujeito periférico tem. A posição dele impacta no que ele constrói, mas a forma como nós analisamos o que ele construiu também dá essa outra ênfase sobre o contexto literário de cada um. Então, quem tiver interesse de fazer uma leitura mais profunda sobre os supridores, ele é um romance sobre a busca por melhores condições de vida material, afetiva, com caráter social nos discursos da literatura, nas questões de desigualdade. Ele tenta humanizar o sujeito marginalizado na periferia hoje. Sería eso. Bueno, muchas gracias, Nayara. Tengo después un autor argentino para recomendarte, parecido a este. Yo leo a él y vos lees al que te recomiendo yo, para establecer después otros diálogos más adelante. Así que bueno, después te digo. Gracias, Nayara. Bueno, Gabriel, ¿vamos con vos? Dale, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, te presento, Gabriel. Vos venís de la Universidad Nacional de Salta y vas a presentar una ponencia titulada Literaturas de la Argentina, Regiones, Frontera y Locus de Enunciación, Hikaru, de Mario Flores. Sí, para que se entienda el sentido del trabajo, yo tengo que hacer una aclaración a esa Universidad Nacional de Salta. Yo vengo de la sede regional Tartagal, en transición a facultad. Estamos ahí de la Universidad Nacional de Salta. Tartagal queda 400 kilómetros hacia la frontera boliviana de la capital de Salta. Entonces, y este es un trabajo que, si bien está en el marco de un proyecto del Consejo de Investigación de la UNSA, que estaba más orientado hacia narrativa joven o nuevas narrativas de literatura hispanoamericana contemporánea, en mi caso yo estoy empezando un apartado, digamos, pero no institucional, sino dentro del mismo proyecto sin formalizarlo, para trabajar con literatura de Tartagal. Porque todo esto que hablamos, ¿no?, de los locos de enunciación y de los centros y periferias, a nosotros nos pasa lo mismo que Salta reclama de Buenos Aires, que ellos son la periferia de Buenos Aires. Bueno, nosotros somos la periferia de Salta. No existen estudios críticos sobre nuestros autores, sobre nuestra literatura. Entonces yo, en vez de centrarme en un abanico, me centro en un autor, porque es el primer trabajo. Yo lo planteo así. Es una novela, Hikaru, de
un escritor trataganense que se llama Mario Flores, ¿no? Y la idea es partir de cómo la literatura argentina, en su gran parte, tanto como objeto de estudio como como disciplina académica, se forjó desde la centralidad de la institución académica, de la UBA, ¿sí? Y de la crítica de Buenos Aires. Y desde ese lugar se determinó qué era la literatura nacional, qué era la literatura argentina, qué cánones estéticos tenía que tener esa literatura, y lo que no cumplía con esos cánones estéticos o cánones que muchas veces terminan siendo geográficos y no literarios, ¿sí? Era relegado directamente a la categoría de literatura regional, literatura regionalista, ¿sí? Entonces yo tampoco quiero hacer, pero bueno, en el trabajo después está todo el análisis, ¿no? De ese título tan largo de qué es región, qué es frontera, cómo trabajar la frontera desde lo geográfico, desde lo político, desde los, porque entra acá también para ver cómo se trabaja en los intersticios, cómo este locus de enunciación está ahí deliberadamente posicionándose desde una frontera geográfica, desde una frontera política, desde una frontera literaria, ¿sí? Y cómo, aparte, esto está en oposición a lo que se hizo en Salta a partir de la construcción de una salteñidad. Esto quiero leerles un poco porque hay un crítico de Salta, salteño, que él habla, ¿no?, de que esta construcción que se hace desde la centralidad de Buenos Aires, no nos podemos declarar o no se pueden declarar inocentes el campo cultural salteño. Él habla del campo cultural de todo el interior, porque se contribuyó desde las provincias a ese imaginario que salía desde el centenario. Y él en el caso de Salta toma dos ejemplos. El caso desde la historia de Bernardo Frías, que lo que hace es, durante toda la primera década del siglo XX, construir la figura de Martín Miguel de Güemes, para insertarlo a Güemes en la historiografía que construye Mitre para la Nación. Y si nosotros lo vemos, está muy cercano, eso se logró. A partir del 2006, demoró un poco, pero Martín Miguel de Güemes fue declarado héroe nacional a la altura de San Martín, Belgrano, Güemes, que es explícitamente lo que pretendía Frías y el grupo, la élite social salteña, la clase patricia salteña, le decimos, que era entrar en ese panteón. Y desde lo literario tenemos la figura de Juan Carlos Dávalos, que Juan Carlos Dávalos es el que hace la adecuación de la figura del gaucho bonaerense a la figura del peón rural del norte. Entonces, como Salta no tiene un gaucho, se lo va a construir también esa figura después. El peón rural, los gauchos de Güemes, dice. Pero no había gauchos acá en el sentido que lo entendía Lugones, o en el sentido del Martín Fierro. Lo que acá había eran peones rurales. Entonces, ese peón rural se adecua, se transforma para que sea el gaucho. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Y a partir de ahí se construye todo un imaginario, ¿sí?, de qué es lo salteño, de qué es la nacionalidad, en consonancia con esa Argentina homogénea, ¿sí?, sin fisuras, que es lo que está tratando de presentar el centenario, para presentar un bloque cerrado contra la amenaza externa. La amenaza externa es el extranjero, sabemos, y por eso se recurre al gaucho. Entonces,
voy a leer, le dice, este proceso, el de la salteñidad, vino a ser sacudido en las últimas décadas, al menos desde la del 2000 en adelante, con la emergencia de numerosas renovaciones socioculturales que están finalmente horadando, en algunos casos con programas explícitos, la persistencia monolítica sobre la pretendida salteñidad. Una batería de estrategias y procedimientos experimentales que él enumera como el registro desolemnizado de lo verbal, la modelización omnipresente de las industrias culturales y la cibercultura, la recuperación desinhibida de géneros menores, entre otros. En este caso particular es el anime. Lo que atraviesa toda la obra de Mario Flores es el anime. Vamos a ver que hay en el texto que yo califico como novela. Después hay ahí toda una discusión que yo no profundizo porque la comencé sobre sobre si es fantástico o no es fantástico el texto que estoy leyendo, pero digamos que cuando me di cuenta lo desbordaba el trabajo por todos lados, entonces decidí marcarlo nada más y después dedicarle un trabajo a ver las distintas teorías, si prenden o no prenden ahí. Si vamos por el lado de Todorov, si vamos por el lado de Rosemary Jackson, porque hay un problema ahí con el pacto de lectura, ¿sí? Porque yo estoy seguro que de 10 personas que lo lean, 9 te van a decir que es realismo. Hay que descubrir dónde está el fantástico ahí, que es el anime. El anime es como si fuera un texto incrustado dentro del realismo de la novela, pero que cuando uno llega a esa parte se da cuenta que contamina toda la novela. Está en los últimos, son 28 capítulos, está en los últimos 3 capítulos el anime, pero termina contaminando todo hacia atrás y hacia adelante. Entonces, planteado esto, vamos a dedicarnos a la obra. Hikaru, de 2018, es la primera novela del escritor tartaganense Mario Flores, nacido en 1990. En 28 capítulos se despliega una prosa precisa, seca, que huye de las descripciones o explicaciones psicológicas. Todo el peso de la narración se sostiene en las acciones de los personajes. Entonces ahí hago yo mi primer planteo con Josefina Delgado, que sostiene que toda la novelística argentina ha fluctuado siempre entre el realismo y la vanguardia. Si nos atenemos a los primeros 20 capítulos, la narración se desarrolla en un verosímil realista. La descripción de una pequeña ciudad del interior, Tartagal, sus habitantes, la vida cotidiana del protagonista y de su madre, algunas menciones a la realidad sociopolítica, etc. Pero lentamente comienzan a aparecer algunos signos, indicios de un malestar subterráneo que prefiguran un juego de espejos y de paralelismos. ¿Sí? Entonces voy a citar: vuelve al mundo real por la voz de su madre, gritándole desde la sala que la cena está lista. La computadora sigue encendida como una luz eterna y silenciosa, alumbrando el cuarto. Es invierno. A las 9 de la mañana ya se oyen más voces en el ambiente. Algunos almacenes abren sus puertas y en la plazoleta un hombre de alrededor de 50 años barre hojas y papeles con una escoba gastada. Los pueblos del interior tardan mucho en desperezarse e integrarse al movimiento del mundo. Fin de la cita. Pero ese pequeño pueblo del interior no es un paraíso bucólico. Tiene sus sombras y sus secretos, o los tuvo, y ahora aparecen apenas levemente maquillados por un par de mejoras urbanísticas, pero sobre todo por un olvido social que ha decidido hacerlos desaparecer. Cito: se sienta en uno de los bancos cerca de los juegos, que a esta hora están vacíos. Un tobogán multicolor domina el centro de la plaza. Esto también lo remodelaron, piensa. Antes la plaza era oscura y llena de arbustos.
muchos adolescentes iban a comprar droga ahí. En los infinitos pasillos de Internet circula la historia de que en esa misma plaza de pueblo, un profesor de matemáticas, cuando las hamacas y los juegos se llenaban de niños, se acercaba a las madres, decía ser maestro de los niños, generalmente varoncitos con cabellos rubios. Una vez ganada la confianza de la madre, se acercaba al lugar donde el niño en cuestión jugaba y el profesor le mostraba los genitales. Ahora todo había cambiado. Los árboles estaban podados y los faroles en condiciones. A esto se le debe llamar amnesia colectiva, piensa él. Amnesia colectiva, una convención social de olvido en pos de una ilusión de progreso. El personaje principal se siente descolocado, tanto espacial como emocionalmente, al margen de toda esa realidad que vive, no logra conectar con su humanidad, se percibe a sí mismo como un no humano, y el único remedio que le queda es mentir, fingir, tratar de pasar desapercibido. Uno de los factores que le impide sentirse como partícipe de todo lo que lo rodea es la del trabajo, o mejor dicho, la falta del mismo, aunque en toda la novela pareciera que ya ha sobrepasado la fase de búsqueda y esperanza. Ese anhelo ha quedado relegado al mero deseo, a una ensoñación nostálgica. El encuentro del protagonista con su hija solo logra exacerbar esos sentimientos porque ahora sí ha encontrado algo a lo que aferrarse, algo que lo hace pensar. El verosímil realista es poco a poco reemplazado por otro. ¿Por cuál? Fantástico, neofantástico, fantasy, ciencia ficción. A falta de una mejor clasificación, lo denominaremos como un verosímil de anime onírico, donde se mezclan los sueños, las profecías y las reglas del género anime, porque los sueños y los presagios atraviesan la novela y el anime de principio a fin. Cuando, estoy citando, cuando el sueño y el ardor de los ojos lo derrotan, está casi amaneciendo. Se acuesta y cierra los párpados. Se duerme de inmediato y por primera vez fantasea en sueños con algo de futuro. Hay una repetición de sueños. O sea, en la historia principal que está narrando es permanente la recurrencia a los sueños. Y después cuando aparece el anime también. Todo gira alrededor de los sueños y de las profecías, y todas esas profecías son sobre la destrucción del mundo, sobre el apocalipsis, ¿sí? Sobre la destrucción de la Tierra. A partir del descubrimiento de la serie en Internet, el personaje se obsesiona con la misma, cree que la única forma de conectar con una hija que acaba de descubrir y a la que quiere entender, se lanza a una vista frenética de los capítulos, intercalando los mismos con la búsqueda de más información en Internet sobre la misma serie, sobre sus creadores, sobre la historia. En el capítulo 25 de la novela, que es el mismo capítulo que está narrando el anime, el desplazamiento de un verosímil por el otro se completa. La voz del anime reemplaza a la del narrador. Tartagal es reemplazado por un pequeño pueblo japonés. Macarena, que es la hija, por Hikaru, que es la protagonista. Hasta la tipografía cambia. Shourai, el futuro, estoy citando, se llevará a la Tierra por delante, terminando así con el destino que la vida debió alcanzar en este exacto momento antes de que nos destruyéramos a nosotros mismos. Satoshi quiere que su amada Hikaru la entienda y no derrame su dolor por algo que ya está perdido. Hikaru sabe que debe decirle lo antes posible a su amada Satoshi que ella puede salvar la vida en la Tierra, pero que a cambio de eso debe entregar su propia existencia como sacrificio. En los dos últimos capítulos se produce el final del anime y el final de la novela. Se resuelve o se prolonga hasta el infinito el juego de espejos, el deseo de Macarena de saber cómo termina y el del protagonista de encontrar un sentido para la propia existencia, dejar
que la permanente incertidumbre desaparezca. Cito, el tiempo parece una lombriz ciega de lento paso, pero en medio de la muchedumbre una silueta aparece en medio de los rostros. Es él, los ojos rojos teñidos de sueño, le dice, he visto el final. Ella le sonríe a través del vidrio, deja escapar una risa tímida, amortiguada por el ruido y el desorden del mundo. Ella lo mira a través del vidrio, que poco a poco comienza a empañarse. Deja que el planeta que habita la aleje poco a poco con su propia fuerza natural. Ese es el final de la novela. Perdón por el spoiler si lo iban a leer, pero la novela termina así. Y otra cosa que me di cuenta que no lo puse, el anime está narrado entero, está puesto quién es el autor, en dónde se publicó, todo, porque mientras él va viendo los capítulos, que ve los 28 capítulos en una sola noche, va haciendo las investigaciones paralelas, el anime no existe. No existe en la realidad, digamos. Es un texto inventado a la par de la novela. Por eso yo decía que es un texto incrustado, porque está inventado, es algo ficcionalizado para la novela, pero que contamina toda la novela. En definitiva, la construcción del objeto de literatura argentina, hago una reflexión, se realizó casi en su totalidad desde la crítica a las instituciones académicas porteñas. Desde ese lugar se dictaminaron méritos estéticos y formales para pertenecer al canon de nuestra literatura nacional. Toda obra literaria que no cumpliera con esos requisitos o que estuviera fuera de unas fronteras imaginarias era reducida a la categoría de literatura regional. Esa calificación configuraba un disvalor, una falta, una carencia, no estar unida a la gran corriente de la literatura nacional y mediante ella a la literatura universal, pasaporte que solo esa centralidad de la crítica y de las instituciones porteñas podía consagrar. Pero esta tarea de construcción de una identidad y en consecuencia de una literatura nacional homogénea y coherente, también encontró sus colaboradores en el campo cultural de los distintos 13 ranchos. Es así como en la provincia de Salta, esa construcción de una identidad homogénea da de una salteñidad, contó con la colaboración concurrente del historiador Bernardo Frías y del escritor Juan Carlos Dávalo. El primero, al realizar la historización de la figura de Martín Miguel de Güemes, buscando incorporarlo al panteón de héroes nacionales a la par de San Martín y Belgrano. Por su parte, Dávalos va a realizar la readecuación de la figura del gaucho bonaerense a la del peón rural, incorporando los registros de la oralidad y de su propia idiosincrasia. Es necesario resaltar que en ambos proyectos prevalecen los intereses y visión de mundo de las clases patricias de la provincia de Salta. Estos arquetipos de la salteñidad perviven aún en nuestros días. Sin embargo, a partir de las primeras décadas del siglo XXI, en especial a partir de las crisis del 2001, se ha producido la aparición de jóvenes narradores salteños que desde lo estético, lo formal y la forma de gestión de las obras han puesto en crisis esta construcción homogénea y esencialista de una identidad salteña. A este grupo pertenece la obra del escritor tantaganense Mario Flores, cuya novela Hikaru acabamos de analizar. Se conjugan en ella una prosa directa, precisa, seca, sin adjetivaciones, narrada en lo que parece ser un verosímil realista. Poco a poco comienza un juego de espejos y paralelismos que produce su desplazamiento hacia un verosímil más onírico o fantástico, al apropiarse de las reglas del género del anime. Otra de sus características más destacadas es la completa pérdida de solemnidad en los diálogos, la inexistencia de largos monólogos interiores que expliquen la psicología de los personajes. Solo la acción debe ser necesaria para sostener la narración. Por último, la temática, tan alejada del tradicional culto a los linajes y la alabanza del bucolismo de las siestas provincianas. En la novela, Tartagal y sus protagonistas
están enfrentados a una destrucción inminente, o tal vez esta ya sucedió y han decidido olvidarla. El futuro viene a borrarlos de la faz de la Tierra, pero no solo a ellos, sino al planeta entero. En definitiva, los caballos fantasmas que se preanuncian desde el epígrafe podrían ser los de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero este no es solo destrucción y fin, es también revelación. Y esta es una novela de destrucción individual y social, de catástrofes, de un fuego arrasador, pero también una novela de revelación. Eso de los caballos fantasmas es porque el epígrafe es una canción de Radiohead sobre jinetes fantasmas. No me puedo acordar cómo se llama la canción en este momento, pero esa es otra característica de Mario, que los epígrafes están siempre relacionados o a música o a anime. Eso es todo. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Me interesó mucho lo del verosímil anime, es una locura eso, seguramente te pregunte después. Así que bueno, ya anda masticando eso, porque voy a ir por ese lado. Ahora le damos la bienvenida a Guillermina Torres. ¿Cómo estás, Guillermina? Ella viene de la Universidad de La Plata y del CONICET también, con una ponencia llamada Extranjerías porteñas, desplazamientos contemporáneos de escritores del Cono Sur. Bueno, Guillermina, te escuchamos, tenés 20 minutos, 25, tranquilo. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bien, yo voy a leer, si me disculpan. Estos hablaron y ahora me siento como rara, siendo la que lee, pero bueno, lo pensé así. Digo solamente una cuestión sobre el título, que es Desplazamientos contemporáneos de escritoras del Cono Sur. No pasa nada, solamente para aclararlo. Bueno, empiezo a leer entonces. El primer subtítulo dice Escribir afuera. ¿Se escucha bien? Bien. En su ensayo, Desde lejos, la escritura a la intemperie, Silvia Molloy se preguntaba cómo se escribe desde el lugar otro y qué ocurre en la escena de escritura cuando se la desplaza. Con este interrogante, la escritora advertía acerca del peligro que todo desplazamiento implica y todas las dimensiones que de una vida se exponen al pasar entre una frontera y otra. Peligra a veces la libertad, la integridad física, la lengua, la singularidad. La intemperie es entonces el término en el que resuena toda la carga, no solo de hostilidad, sino también de inestabilidad como potencia que acude a quien decide emprender un viaje y ponerse en juego en la escritura de ese tránsito. Escritura y desplazamiento forman un par colindante cuya interacción y contagio posibilita el cuestionamiento de un conjunto de supuestos metafísicos que consideran el acto de escribir en términos de unidad e ipseidad del sujeto que toma la palabra. Esto es lo que significan de modos diferenciados la uruguaya Fernanda Trías y la brasileña Flavia Pérez al construir en sus textos una voz autobiográfica que problematiza un traslado atravesado por las condiciones de su extranjería, las que emergen en los espacios por los que circulan en sus estadías en Buenos Aires. En ellas, la búsqueda de un modo de permanecer en la ciudad pone en contacto a las protagonistas con otros que hacen de su viaje una experiencia por la que acercarse no solo a quien se cree desconocer, sino también a lo desconocido de sí. Instrucciones para montar mapas, cidades y quebracabezas, de Flavia Pérez, cuenta el viaje que la autora hizo en 2005 desde Belo Horizonte. Fue publicado en forma bilingüe español-portugués en 2021, pero su escritura fue realizada entre 2014 y 2015. En el caso de Trías, en La ciudad invencible, el punto de partida del viaje es Montevideo. El tiempo de la narración tiene lugar alrededor del año 2010 y la autora escribió este relato en el año 2012, publicándolo al año siguiente. En ambos textos, una chica que ronda los 30 años deja su ciudad natal para instalarse por tiempo indeterminado en la capital argentina y la narración se enmarca entre la llegada y la partida de la ciudad extranjera, pautando un periodo que separa su prosa del paseo turístico, así como también del afincamiento. Se trata de estadías ni breves ni definitivas en las que el futuro de retorno aparece debilitado y donde los motivos de la partida se anudan tanto con un deseo de fuga como de descubrimiento de sí.
En la consideración de las propuestas de Judith Butler, entonces, en torno a la precariedad como una noción que señala a la vez unas condiciones de vida donde la vulnerabilidad está desigualmente distribuida y una ontología que se piensa constitutivamente abierta al otro, este trabajo buscará seguir en estos textos la singularidad de un espacio-tiempo marcado por la pobreza y el abandono, y los modos en que la escritura del desplazamiento abre un interrogante acerca de las posibilidades de reconocerse con otros en esa precariedad. En la Buenos Aires que recorren estas viajeras, se asiste a las persistencias y consecuencias de la crisis económica argentina luego del estallido social del 2001, en la medida en que los relatos figuran formas de vida asignadas por la deuda y la desposesión, en particular la de trabajadores inmigrantes. Así, en tanto las posibilidades de habitar esta ciudad ponen a prueba las condiciones viajeras de estas mujeres, los textos se urden registrando los modos en que el deseo simultáneo de escribir y viajar puede producir encuentros con otros que potencian el extrañamiento de sí. En este sentido, el interrogante que asedia a estas escrituras no es qué ciudad es Buenos Aires, o cómo viven, o cómo son las personas de o en Buenos Aires. En todo caso, si estos aparecen, lo hacen en función de una pregunta mayor que guarda la fuerza que impulsó la partida. ¿Quién puedo ser en Buenos Aires? Y consecuentemente, esto lo enuncia Trías, ¿cuál es mi Buenos Aires? ¿Qué es Buenos Aires para mí? Esta pregunta otorga a los textos sus rasgos formales y un tono. No habrá un retrato de Buenos Aires tal cual es, sino una escritura tramada como las inscripciones de un tanteo, que es de la ciudad y de las protagonistas. Por eso, ese para mí que impugna la posibilidad de alcanzar un sentido en sí, esencial y previo de la ciudad, no evoca tampoco una subjetividad de la conciencia o metafísica que triunfe olímpica sobre el sentido de la ciudad. De hecho, la ciudad es invencible y el relato avanza taimado a pesar de esto, dejando aparecer en la escritura los despuntes de una vida que se deja afectar mientras la transita. Leo una cita de Trías. ¿Cómo nombrar las cosas? ¿Cómo acercarse lo más posible al asunto que se quiere contar, es decir, al corazón del asunto, no a la anécdota? Porque no se puede llegar a él en línea recta, hay que merodearlo, dibujar el contorno a partir de las múltiples vueltas y los múltiples intentos, de modo que al final el asunto quede expuesto como un hombre invisible al que se le ha tirado una sábana encima. Una nueva ciudad también se construye así, merodeándola, recorriendo las calles y sus espacios hasta llenarlos de significado, hasta que esa esquina no sea más una esquina de casas a medias demolidas con un cartel de farmacia titilando en la noche, sino el lugar donde besé a una muchacha y acaso pensé que me casaría con ella porque era linda, rebelde y estudiaba filosofía, fin de cita. Así como en Trías lo que llega a decirse sobre la ciudad a través de la escritura son los contornos del manto que cubre el núcleo de una experiencia intransferible, en Pérez la ciudad se figura a partir de un sentido efímero y móvil. El título Instrucciones para montar mapas y quebracabezas es más bien una invitación al juego, ya que el mapa de Buenos Aires que dispone la escritura está compuesto por un conjunto de piezas narrativas heterogéneas cuyo encastre está destinado a fallar. Un subtítulo, Precariedad del límite. En estos textos las protagonistas escenifican un descalce que se juega, entre otros aspectos, en la edad. Una tiene 27, la otra 33, la primera vive en una pensión para universitarios extranjeros y la otra, luego de varias dificultades, consigue alquilar un buen ambiente. En ambas, ser estudiante parece ser la manera de mantener tensa la promesa de la juventud y de anudarla a un deseo, la de una vida asignada por la posibilidad de estar con la literatura. Escribir, pero sobre todo estar entre libros, docentes, escritores, otros que leen, circular por aulas, librerías, visitar las casas de escritores reconocidos. Este esquema se intercepta con el trabajo que ambas realizan entre la informalidad y la flexibilidad, y este, a su vez, está atravesado por una condición insoslayable, ser extranjeras y latinoamericanas. Buenos Aires no les ofrece a estas chicas una formación literaria. En este sentido, lo que ese habitar la ciudad produce como escritura ocurre en el bies de su experiencia como latinoamericanas extranjeras, juntos con otros a los que la cartografía porteña oculta, expulsa o confina fuera de sus circuitos oficiales y que, como ellas, se mueven en las redes del trabajo mal pago, del déficit habitacional y de la migración forzada. Así, el relato de viajes se da a la escritura como prueba de una relación entre vida y literatura, en la que lo que pasa entre una y otra
ocurre al ocultarse mediante la escritura en un tránsito por la intimidad garurienta, estoy citando a Peret, de la grilla urbana. Dos escenas. En el texto de Trías, una chica corre con un grupo de inmigrantes por la plaza Retiro en busca de su DNI argentino. En el de Peret, otra escena, una chica, como otros extranjeros, atraviesa el Río de la Plata cada 3 meses para entrar al país nuevamente como turista. Aquí el cosmopolitismo de Buenos Aires, al que asisten estas extranjeras, se traza en el contacto con sujetos vinculados por un régimen vital precarizado, el que se despliega en el sentido que Butler le dio al término: exposición a unas condiciones de vida asignadas por la privación y disposición a un comparecer frente a los otros en el reconocimiento de una vulnerabilidad en común. La abuela de la protagonista de La Ciudad Invencible nació en Buenos Aires. Sin embargo, sus recuerdos, se dice, no son más que los delirios de una anciana. La ciudad no es un posible origen, la topografía donde encontrar una pista genealógica que dé un sentido a la historia familiar, tampoco es un horizonte anhelado. Dice Trías, nunca la soñé como algunos sueñan con París. Entonces tampoco es el epicentro de la cultura latinoamericana, el punto de partida de un viaje de iniciación en el mundo artístico. En el imaginario de comienzo del siglo XXI, Buenos Aires es una ciudad que atrae por los productos de bajo costo de una economía desmejorada cuya devaluación cambiaria beneficia a los extranjeros de paso. Ciudad de frontera, apenas un polo de mercancías menores, convocante por las oportunidades que crea su propia inestabilidad. Es el hecho de que esté siempre al borde del colapso, estoy citando, lo que la vuelve generosa, por eso su forma es la de un monstruo, porque hace suyos a los inmigrantes a fuerza de devorarlos. Cito de nuevo, Buenos Aires te digiere, pero antes tiene que masticarte. De este modo, Trías pone en escena la estructura de una hospitalidad porteña que, como el reverso de la imaginada por Jacques Derrida, acoge al extranjero solo a condición de privarlo de todo derecho, con el fin de capturar su otredad para perpetrarla como negación de la pertenencia. La escritora da la escucha a la voz xenófoba de la capital, que diferencialmente considera extraños solo a quienes no provengan del norte global occidental, la que modula, digo esa voz, su fantasía inmunitaria tiñendo su discurso con referencias a un escenario bélico. Cito de nuevo, japoneses invadiendo las milongas, chinos tomando los supermercados, peruanos escuateando los puestos de flores. Fin de cita. En el relato de Trías, el trabajo es apenas un sustrato borroso de los días en Buenos Aires, y se figura en un mobiliario cuya escasez signa el régimen de habitabilidad de los cuartos que la protagonista alquila durante su estadía. Sabemos de qué trabaja porque las cajas con los manuscritos de Santillana para elaborar informes de lectura hacen las veces de silla o mesa en un buen ambiente que, además de eso, tiene solo un colchón, una valija, un perchero y algunos libros. Al llegar, la protagonista conoce a Delmira, con quien intenta compartir una habitación en una pensión para, cito, señoritas desesperadas, estudiantes extranjeras, mayormente de Bolivia, Paraguay y Perú, o chicas de provincia que no tuvieran la garantía de capital, la única aceptada por las inmobiliarias. Fin de cita. Así comienza la concatenación de una serie de expulsiones microscópicas a las que están sometidos los inmigrantes provenientes de países pobres. Las búsquedas fallidas de una habitación barata van empujando a la protagonista por los barrios de Chacarita, Villa Urquiza, La Paternal, y la ponen en contacto con quienes habitan la ciudad en la intemperie, como Jesús, que proviene de Cusco y pasa la noche en una silla porque las flores no entran en el puesto en el que trabaja. Esos otros son los mojones de su deriva urbana, sus cuerpos y sus historias tocan los hilos de la propia, la droga, el abandono, la violencia, pero sobre todo exhiben las propias condiciones. Entre ellos está Graciela, otra uruguaya, que duerme en una esquina hace más de 40 años y de la que se rumorea que su condición se debe a un estado de locura provocado luego del abandono del marido. Cito la escena de su encuentro con Trías. La miré a los ojos y ella me devolvió una mirada que estaba muy lejos del delirio. No estaba loca, ¿no? De eso estoy segura. Incluso llegué a pensar que el abandono del marido le sirvió de excusa para otro mucho más terrible y acaso más digno, el deseo antiguo de entregarse al fracaso. Fin de cita. Aquí el fracaso no es el reverso de una vida vivible, por el contrario, lo que la escena muestra es la posibilidad de desearlo y así suspender su articulación como amenaza con la que se legitima y opera una integración precarizante, la que puede incluir mujeres adultas solas e inmigrantes. Entregarse al fracaso, abandonarse a él, es un modo de resistir a que la vida se rija por un valor de producción. Por eso, verlo en el otro es también tocar el punto de apertura en el que se juega la propia existencia como coexistencia en la inminencia de un deslizamiento fuera de sí. La escena describe entonces un reconocimiento sin atributos que impugna la posibilidad de una comunidad de la esencia basada en una identidad, ambas mujeres, extranjeras, uruguayas, empobrecidas, y conmina a refutar cualquier forma de reducción.
El reconocimiento de la protagonista con Graciela no es la identificación con la otra, tampoco ningún modo de reencuentro consigo misma. Reconocer y reconocerse en y con el otro es un cuestionamiento de los propios límites, en su darse, estoy citando a Blanchot, sin restitución al abandono sin límite. De modo que el deseo de entregarse al fracaso es el anuncio sin mensaje de una comunidad posible en su imposibilidad de efectuación, que no puede cerrarse porque está siempre ya deshaciéndose. De manera que mirarse a los ojos no es una remisión platónica al reconocimiento de las almas. Los ojos son una catacresis de un encuentro con un cuerpo que pone en entredicho su representación al modo del rostro levinasiano que Butler recupera para formular el problema ético que implica la exposición a la vulnerabilidad del otro. Esos ojos son el punto de resistencia a la normativización. En ellos la otra no está loca y la protagonista se reconoce desde un desprendimiento que suspende el poder de confinamiento de la locura como categoría que posee por desposesión. Esto explica que el abandono del marido sea una excusa, un apósito que articula un equívoco liberador. El fracaso como abandono de sí es una afirmación en el límite que une lo terrible y lo digno. En esta intemperie, la escritura desrealiza la lengua y la captura de la representación para, estoy citando a Butler, invocar un devenir, instigar una transformación, exigir un futuro, siempre en relación con el otro. En Instrucciones para montar mapas, Sidalles y quebracabezas, como se anticipó, el viaje como relato se presenta en una composición móvil de piezas narrativas breves que acercan el libro al cuaderno de estampas, a la anotación del impresionista que pone por escrito aquello con lo que se va topando. En ese armado hay una búsqueda por figurar algunos trazos que serían propios de esa cultura a la que la protagonista se encuentra expuesta como extranjera, que se matizan entre críticas y elogios y se entraman con referencias diversas que el juego compositivo pone en contacto. En Buenos Aires están juntos Gilles Deleuze y Kevin Johansen, Michel Foucault y la cumbia. Entre una y otra, la narradora discurre en torno del lunfardo, cuenta el surgimiento de las villas miseria, ensaya acerca de la idiosincrasia masculina porteña a partir de Maradona. Estas referencias no expresan la escritura, sino que son escenificaciones de una apropiación leve y desprejuiciada, que toma lo que le sale al paso más allá de cualquier categoría, lo que se refuerza en la apuesta al fragmento mediante diferentes estrategias, tal como se percibe en los títulos de algunas piezas que registran frases leídas o escuchadas al pasar. Algunos de ellos son Hecho en Buenos Aires, Jesús te ama, Mamá, yo quiero un novio, Las Malvinas son argentinas. Ahora bien, entre las piezas pueden seguirse las apariciones del mundo de los trabajadores migrantes con los que se delinea el perfil de un cosmopolitismo porteño pobre que, como la Buenos Aires del imaginario de Trías, también está en las antípodas de una París latinoamericana. En pequeños cuadros o anécdotas hay jóvenes colombianos que llegan para estudiar porque es más económico que en su país. Un hombre de Lima también lleva 10 años cruzando ida y vuelta al Río de la Plata para renovar su visa. Pérez detecta la distribución diferenciada de los discursos sobre la extranjería en Argentina que superponen nación, raza y clase. Mientras los descendientes de italianos nacidos en el país gozan de una legitimidad visible en el hecho de ser llamados argentinos, los paraguayos, dice Pérez, no importa dónde hayan nacido, si en Ciudad del Este o en Caballito, siguen siendo paraguayos. Esta condición se pliega al discurso que justifica la explotación laboral, la que, como señala Pérez, los protege de la expatriación. Las comillas presentes en el texto marcan el valor ambiguo de ese régimen que se juega en la inclusión por exclusión, de modo que quienes lo integran, cito a Pérez, sobreviven entre el subempleo y el desempleo, entre juntar monedas o pasar hambre, entre dividir un cuarto entre 8 personas o no tener lugar para dormir. Matías, quien también vive de changas, es el personaje principal de una serie narrativa articulada en torno al trabajo que realiza la protagonista como moza en un restaurante en el barrio de San Telmo. Allí, ella se encuentra expuesta a las condiciones de un empleo mal pago y sin garantías, junto a otros inmigrantes de países latinoamericanos o bien de otras provincias alejadas de la capital. Su compañero Matías, el bachero, correntino y habitante de Lomas de Zamora, trae consigo esas trayectorias vitales y cartográficas. Entre el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma, el tránsito diario para ir al restaurante hecho de demoras, de tiempo no remunerado, y entre Corrientes y la capital federal, un camino realizado en la juventud para trabajar como obrero en una fábrica que cerraría luego de la crisis del 2001. Pero además de los trayectos, con Matías aparece un cuerpo que Pérez describe con detalle en un borde que al puntualizar los signos de un estrato social y un lugar de proveniencia, si bien desdibujan su individualidad,
no lo vuelven un tipo social. Cito a Peret. Matías es un hombre robusto. Debe medir como máximo 1,65 de altura. La baja estatura hace con que parezca aún más fuerte. Los hombros anchos y los antebrazos gruesos. Los ojos son azules y el pelo, que empieza a ponerse canoso, es liso y peinado hacia atrás con bastante gomina. Tiene 52 años y también usa uniforme, pero su uniforme es blanco, de la cabeza a los pies. Pantalón de brin blanco, botas blancas, remera blanca, un delantal de plástico blanco y en la cabeza un pañuelo blanco atado. Vestido de esa forma, los tatuajes que tiene por todo el brazo y también en las manos llaman aún más la atención. En uno de ellos, en un corazón que ya fue rojo, pero ahora está desteñido, está escrito con letra cursiva el nombre de una mujer, Marta. Además del corazón, tiene otros dibujos desparramados por la piel. El escudo del club de fútbol Boca Juniors, la imagen de un puma, la imagen del cantante de música romántica Sandro, una cruz de Malta estilizada y algunos símbolos que no reconozco. Fin de cita. La descripción traza un continuum que va de la fisonomía a la simbología. En ella se leen las marcas sociales del cuerpo, puntualizando primero en el uniforme que iguala a los sujetos en su condición de trabajadores, y luego en las zonas que el uniforme no cubre, en la piel que asoma y muestra las huellas de una vida traducida en símbolos culturales, que además la narradora traduce para el lector brasileño. Sandro es un cantante, Boca es un club de fútbol. Entre estas imágenes, sin embargo, en ese acto de inteligibilidad, algo cae de sentido y la narradora lo explicita: símbolos que no reconozco. Entre esos símbolos, Matías es reconocido como otro, no solo en términos culturales, sino además como absolutamente otro. Aquí se pone en juego un no saber en tanto el símbolo se vuelve una imagen que evidencia el desafío que el otro constituye para la representación. En una aparente paradoja, mientras Matías está en el trabajo, vestido de uniforme, resulta una presencia de enigmática cercanía. Pero cuando el horario termina y vuelve a vestir su ropa de calle, para ella, para la protagonista, él está disfrazado y es apenas un hombre de mediana edad, un trabajador que vive en la periferia de Buenos Aires. En el trabajo, durante las 10 horas que la protagonista pasa de pie atendiendo mesas, ese estar con y frente al cuerpo marcado del compañero puede devenir en un reconocimiento del resto no reconocible del otro. Con Matías, la narradora se constituye como una trabajadora en el circuito de inmigrantes en la ciudad, pero también por él se confronta al hecho de que la ininteligibilidad del compañero la lleve a interrumpir su propio discurso, que la ubica como traductora cultural. Con Graciela y Matías, entonces, tienen lugar escenas en que las condiciones precarias propician un reconocimiento del otro en su resto irreconocible y de las protagonistas, es decir, de sí mismas, como abiertas a ese otro. Cuando la lengua muestra la verdad de su funcionamiento catacrético o declina a su no saber, la literatura consigue figurar una comunidad inoperante en los términos de Jean-Luc Nancy, un estar en común que revela una ontología desgarrada y que tiene lugar en el reparto, en ese comparecer frente a otro como constitutivo de sí y de realización de toda esencia. Leo el final y ya termino. La literatura en Buenos Aires. En estas escenas, por el encuentro con otros que circulan por los márgenes internos del mapa urbano, la escritura del desplazamiento muestra los límites de la representación y figura, a su vez, la topología de la ciudad de Buenos Aires, donde la literatura ocurre y se produce. Cito a Trías. La literatura de Buenos Aires es Buenos Aires. No se puede buscar, como no se puede encontrar nada dentro de una caja vacía, más que la caja vacía. La literatura de Buenos Aires siempre sucede en otra parte. Se está escribiendo en otros barrios. ¿Quién sabe cuáles? En los piquetes, en las fruterías de los paraguayos, en los apagones, mientras la comida de Navidad se pudre, huele la carne, corren los chinos a comprar bolsas de hielo para no perder la leche y las patis congeladas. Fin de cita. En otra parte quiere decir que la literatura de Buenos Aires es y se sustrae al viaje y a quien desea escribirlo. Puesto que la escritura no alcanza la experiencia en lo que dice, sino que es más bien un camino para poner a prueba lo que se cree que la experiencia fue, escribir el viaje y la estadía en la ciudad extranjera es para estas viajeras una manera aplazada e incompleta de escribirse a sí mismas. Pero otro lado es también el lado no visible de la ciudad, por donde circulan las protagonistas junto a otros cuyas vidas están signadas por la privación. Pérez se pregunta, ¿todo viaje es una fuga? Buenos Aires es en estos textos una ciudad a la que se puede llegar y de la que es posible irse.
Y esto no solamente porque cada viaje se recorta sobre el comienzo y el fin de la estadía, sino porque lo que acaban mostrando es que el desplazamiento es un movimiento ilimitado e indeterminable. Trías afirma, no hay territorio sin un vector de salida. En el encuentro con otros, entonces, la escritura del desplazamiento es ese vector con el que abrirse a lo desconocido para reinventar el espacio común y resistir a las determinaciones que la territorialidad impone. Muchas gracias, Guillermina. Antes de pasar al otro momento, Sonia te pidió si podías en el chat poner los nombres de las autoras y los libros porque le interesó. Así que bueno, quiere leer a la noche, hoy Sonia eso, y bueno. Bueno, pasamos al otro momento, que es el de intercambio. A mí, bueno, no sé cómo voy a hacer para ordenar la cantidad de notas que tomé. Seguramente las preguntas que elijas sean las peores y yo me quedé a la noche pensando por qué no hice esa pregunta. Pero como para introducir algo, estuve percibiendo algunas recurrencias que aparecen en la mayoría y algunos en todos. Se las comparto a ver si algo de esto les resuena y después quieren tomar el guante. Después yo le voy a hacer una o dos preguntas a cada uno para que puedan retomar algunos puntos bueno, que a mí me interesaron y me parece que estaría bueno que amplíen. En primer lugar, me parece que varias de las exposiciones abordaron un problema con el pacto de lectura, ¿no? Por lo menos en la de Sonia lo vi bastante y en el de Gabriel, como que hay una inestabilidad, hay un malestar, ¿no? En algunas escrituras actuales, con ciertas categorías que no terminan de cuadrarse, pero se ve eso, por lo menos en el pacto de lectura, un problema ahí que no se termina de resolver. A veces es productivo, a veces se imposibilita algunas lecturas, pero veo como que es algo que aparece bastante. Y en ese sentido, bueno, se retoma la idea de desborde, quizás, ¿no? Empiezan a correrse muchos límites a partir de, bueno, todos los procesos que estamos viviendo, quizás mundiales que afectan a la literatura. Después, entre Sonia y Naira, vi la pregunta por el subalterno, ¿no? ¿Cuándo habla un subalterno? La pregunta de Spivak. Eso, bueno, Nayara lo formula, pero me parece que también estaba en la ponencia de Sonia, y también en el texto de Ludmer. Bueno, vos me hablás de posautonomía, pero yo pensaba en el género gauchesco de Ludmer, en el sentido de que, bueno, cuando toma alguien la voz para narrarse a sí mismo y que no lo narre otro, ¿no? Y en qué sentido se está narrando, se puede narrar uno a sí mismo. Bueno, todos esos problemas que seguramente ustedes tienen en la cabeza y, bueno, las develan. Y después la noción, me interesó mucho de Guillermina, después te lo pregunto mejor, de la vulnerabilidad común, ¿no? Como un signo de la precariedad que viene como a inestabilizar todo, pero juntos, por lo menos estamos todos juntos en esta, ¿no? Y la cuestión del adentro y el afuera, me parece que eso estaba bastante. La pregunta por dónde ubicar algunas cuestiones, ¿no? Esto está adentro, esto está afuera. Se lee en desplazamiento, se lee hasta acá. Bueno, me parece que de alguna u otra manera eso es lo que a todos nos juntó y bueno, por algo nos presentamos en este panel, pero me pone contento haberlo visto más o menos en todos con menor o mayor énfasis, pero ese problema está ahí latente en todos. Bueno, ahora si les parece les paso a preguntar o a decir algunas cosas a cada uno de ustedes. Le pregunta a Sonia, me contesta, si alguien le quiere preguntar a Sonia, le contesta y le pregunta, y así con cada uno, ¿les parece? Como para hacer algo ordenado. Bueno, Sonia, vos tomaste el tema de la posautonomía, ¿no? ¿Estás ahí con el micrófono? Sí. Este problema de la posautonomía tan Sí, discutido. estoy con el micrófono, pero estoy anotando los datos que me dejó Guillermina, así que un poco allá y un poco acá. Sí. Bueno, no, dale. No, dale. No, pensaba en estos pactos de lectura bueno, que complican el abordaje de estos textos, posautónomos, podemos decir para vos, y me quedé pensando, una pavada absoluta, pero que quizás es un signo de esta inestabilidad, de este problema para definir qué es
este tipo de escritura, dónde se ubica, si hay que ubicarlo. Vos llamaste Benjamín, no, vos no, ¿no? El autor César González, César González, César. ¿no? César. Benja, sí. Benjamín, ¿no? Y sabes que Benjamín, en tanto asignación nominal, Benjamín es el chico más chico de una familia, ¿no? Sí, sí. Y digo, en esa asignación nominal no me parece, quizás no sea, por ahí es el puro azar, ¿no? Como todo, pero quizás ahí haya un artefacto que venga a mostrar un avance de la ficción sobre algo que no parece ser demasiado ficticio, ¿no? Pienso que... Mira, me parece que sería demasiado jugado, porque acá, entre los datos, digamos, entre los créditos y demás, dice el protagonista de la foto de tapa es Benja, en la toma de Guernica en 2020. Me parecería Sí, pero digo, demasiado. Sí, no, todo puede ser. sobre todo porque vos encima habías abordado este problema de que se desborda Sí, así, sí, ¿no? Las cuestiones que del texto a los sí, paratextos, ¿no? sí, Entonces, ese también. sí, O uno le cree o no le cree, le cree a sí, todo, sí, ¿no? sí, no pensé en llegar a tanto, pero es posible. No, se me ocurrió como venías aparte con la cuestión de la tapa y demás, y dijiste Ujú, Benjamín y digo, no, pará, Benjamín es el más chico y ahí ujú, hay una, bueno, búsqueda de ternura, como vos dijiste en el puntum de la foto. ujú. Eh, lo pensé para ese lado, quizás nada que ver. Pero bueno, no sé si vos querías decir algo más del último texto, porque justo te habíamos cortado por el tiempo, pero me había parecido como que tenías algo más para decir del último. Em, eh, Hay un, em, una cita que también quizás sería interesante compartir de de la villa en mis venas, y dice: a Juan le gusta escribir. Nadie sabe que llena cuadernos con poesías desde los 15 años y hoy es albañil. A Ana Laura le encanta pintar, pero como es empleada doméstica no le alcanza la guita para comprar lienzos y acrílicos. Leonel hace rap. En el barrio encontró un lugar, pero cuando llega a su casa tiene que fumarse al padre, que le grita: lo que haces no sirve para nada, déjate de pelotudeces. Mariela toca la guitarra, toma clases en un espacio cultural de la villa, pero sabe que en la casa no pueden comprarle una. Lucas me contó que su sueño es ser actor, pero todos los actores son blancos y de ojos claros, por eso no se anima. ¿Cuántos talentos hay escondidos en algún taller clandestino, en una obra en construcción o detrás de unas manos curtidas de tanto limpiar que no conocemos? Que el arte no sea solo un oficio de blancos. Yo ya me callo y le doy la palabra a Guillermina que te quiere hacer una pregunta, Sonia, Sí. o decir algo. No sabía cómo era la dinámica, si había que esperar al final o podemos así como conversar. Se le puedo interrumpir, eso es lo que no Sí, sabía. sí. Si no, como quieran, ¿eh? Quieren, abran todos los micrófonos y nos vamos interrumpiendo, ¿no? No. No, a mí me quedé pensando en esto que decía Sonia, digamos, los tres ejes que vos tomaste para pensar estas continuidades o estas rupturas o repliegues dentro de la relación autonomía-posautonomía, y que vos habías tomado el dispositivo libro. Y en esto que está muy bueno que estás haciendo, ¿no? Pensando estas diferencias entre la gauchesca, bueno, la literatura indigenista, la literatura indígena. Pensaba en la situación del libro, en la situación como editorial, porque, digamos, hay algo como muy marcado que pasa con algunas literaturas que pueden pensarse como literatura sobre la villa y algunos escritores que después son tomados, ¿no? Son escritores que arrancan escribiendo por ahí en editoriales menores y que de repente después son publicados o contratados por Random House, ¿no? Entonces digo, Sí. me pregunto si si alguna vez podrá pasar eso con literatura producida desde la villa, ¿no? O qué problemas o qué preguntas críticas, ¿no? Puede llegar a producir que un fenómeno como eso, que pasó, por ejemplo, con Gabriela Cabezón Cámara, de golpe también pueda pasar con alguno de tus autores, ¿no? Sí, que pasó con Gabriela y que pasó con Leonardo Oyola también. También, tal Ujú, cual. ujú. Eh,
yo había escrito sobre ellos, hay algún articulito sobre poética del exceso, y mi corpus era Dalia Rossetti, Cabezón, y También Dalia Rossetti. Leonardo, Claro. y Dalia y Leonardo y Leo Oyola. Y hace mucho, o sea, cuando recién habían aparecido, o sea, son novelas del 2008, 2009, 2010, están ahí, los tres, sí, del 8 Dalia, o del 9 Cabezón, y del 8 y del 10 Santería y Sacrificio de Leo Oyola. Yo había armado un corpus en ese sentido, en ese orden, y había hablado de una estética del exceso, de una poética del exceso. Se dispararon. A ver, por lo pronto fueron muy distintas creo, los caminos de los tres autores que convoqué ahora en este corpus. César González empezó en el encierro y ya tiene una escalada muy interesante, como cineasta probablemente más que como escritor. Distinto es el camino de Waiki, que es como de perfil muy bajo, pero en el caso de esta chica de Jessie Jess, yo la encontré buscando cosas en Garganta Poderosa, encontrándome con otra chica que se llama Tamara Noga y cuya escritura aparece en Fotocopias y Cordel, y ella en TikTok recomendando a Jessie Jess. Y Jessie Jess cuenta que cuando ella lleva el libro a la editorial, salió por Chirimbote, La Villa en Mis Venas, la agarraron rapidísimo, les Mirá. entusiasmó enseguida el proyecto. Entonces, el caso de César es que, bueno, ya tiene un largo camino recorrido. El de Waiki, que es un laburante, ¿no es cierto?, de la letra, pero que cuenta que no volvió a escribir desde que salió. Su escritura, sus libros están escritos durante el encierro. Lo que tienen ellos en común es que tanto Ediciones Continente como Tren en Movimiento, como había dicho mientras estuve hablando un ratito, los toman como autores de medio de su propiedad. Claro. Y el caso de Jessie Jess, a quien rápidamente le publican, con lo cual yo creo que este va a ser un fenómeno que no se va a reducir a estos tres autores, ni mucho menos. Me parece que la voz de gente oriunda de los barrios va a empezar a penetrar el fenómeno editorial, y que va a dejar de ser algo excepcional, y que el mercado los va a fagocitar. Bueno, Sí. O sea, yo estoy hablando de esto mientras no sucede, no, o pará, todavía, Bueno, pero está bueno, está bueno. no, sí, sí, hay que ser crítico. Me están apurando para que en 5 minutos Sí. terminemos, pero trato de decir rápido un montón de cosas. Sonia, no sé si conocés la tesis de Cecilia Palmeiro. Sí, Bueno, eso va de cajón. sí. Y Nayara, me parece que el caso de bueno, el escritor que trabajaste era un poco parecido, ¿no? Él había empezado a escribir y después un poco la pega en otras editoriales, ¿no? Si mal no entendí, algo así había pasado. Y conecto mínimamente con Guillermina y este problema sobre la escritura en el encierro, el escribir afuera, ¿no? Lo pensé desde ese lado. Molo, y me encantó ese comienzo con Molo. No quiero hacerme autobombo, pero voy a publicar un articulito sobre eso justamente, esa tensión que hay en Molo y entre me voy para escribir, pero escribo afuera, ¿no? Bueno, todo este problema. E inclúyame afuera también hay un libro de María Sonia Christoph, La Cronista, ¿no? Entonces me parece que, bueno, ahí entre ustedes dos se puede dar, no sé cómo están ordenados, pero entre Sonia y Guillermina se puede dar un diálogo ahí, la escritura del encierro y la escritura en la intemperie, ¿no? Como dos polos distintos, pero que se tocan. Y Nayara, yo te quería recomendar a Washington Cucurto, muy parecido, Sí, tal cual. vos estás trabajando acá. Él era un
repositor de De supermercado. supermercado, tal cual. Sí. Empieza a escribir desde el supermercado y hace toda una ficción de origen, digamos, un mito de escritor desde esa posición. ¿Está bien? Bueno, acá me siguen retando. Y Gabriel, eso del verosímil anime es espectacular. En Tartagal, eso, En es una Tartagal. genialidad, Claro, es una genialidad. No, es una Minha locura. primeira Es que, sí, es que ustedes tienen que ver la novela, ¿no? Porque yo me reía porque yo la leí varias veces, y la primera vez que la leí, porque me invitaron amigos y todo lo demás, yo la leí así como quien lee la etiqueta de un shampoo. Y llegué al final y nada. Cuando me decidí a analizarla, la tuve que leer varias veces más, porque vos la lees como una novela realista, digamos, imagínate cualquier novela realista, sí, con sus peculiaridades, pero llegas al final, a los 3 últimos capítulos, y lo ves y lees el anime, y el anime te desbarata todo el realismo, porque como yo te digo, vos empezás a trazar los paralelismos. La hija de él con la protagonista del anime. Y yo te hablo de lógica del anime porque es toda esta lógica de los 4 poderes, de manejar los 4 poderes, y que de los personajes son niños, y que hay siempre un apocalipsis y un desastre inminente que nos viene a borrar de la faz de la tierra. Y, o sea, y eso no se cuestiona. El anime, preguntarle a cualquier chico que No, al claro, vos lo ver ves y es Dragon un Ball acto, por eso Z o es Naruto un de o lectura, claro. Sailor Moon, no te va a cuestionar eso. No, Pero es lo que vos es. no lo cuestionás en el anime. Pero ¿y si eso está incrustado en una novela realista? Cambia todo. ¿Cómo la ves a la novela realista? Pará, a vos te quería recomendar, no sé si lo conocés, si querés charlar, con un muchacho que se llama Hernán Rosaín, que está haciendo sus tesis de doctorado y maestría sobre anime y tiene unos canales de YouTube y demás. Ah, Después, si les parece, porque ya tengo que cerrar porque me están, Sí, 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 sí. me están apuntando con un láser acá. Yo no sé ni siquiera si, porque a mí se me cortó todo, no sé si ni siquiera si estoy visible o no, pero, Sí, está visible. o si Sí, desaparecí. Cuidado, Ah, cuidado, bueno. estás visible. Escúchenme. Bueno. Ahora en un ratito les voy a mandar un mail, si quieren, y yo dejo un número de WhatsApp o un enlace, y si quieren armar un grupo, siguen charlando y se siguen pasando cosas, y sigo compartiéndoles algunas de las bibliografías que tengo en la cabeza para ustedes. Genial. Pero ya me van a echar. O sea, nos van Por a favor, están sacando del por aire. favor, sí. sí, y muchas gracias, Guillermina, ¿sí? No, por favor. Bueno, gracias Federico, Bueno, gracias a todos. gusto, Por Nos favor, seguimos Federico, hablando. esperamos el material, ¿sí? ya mismo les escribo. Gracias. Dale, Chao. nos vemos, chao.